Si juegas muchas partidas Blitz, ves videos pero te sientes estancado, este video es para ti. Te mostraré 7 errores que los principiantes cometen todo el tiempo y corregirlos hará que de inmediato tus resultados sean más consistentes. Primera regla, evita ataques de una sola jugada. Y aquí hay algo muy engañoso al respecto. Esta estrategia en realidad funciona muy bien cuando eres principiante y por eso se refuerza la idea de seguirla. Piensa en esta posición por un segundo, es el turno de las negras. ¿Qué deberían hacer aquí? Tenemos muchas piezas sin hacer nada y en la apertura se supone que debes desarrollar las piezas, ¿cierto? Ese es el camino correcto a seguir. ¿Qué hicieron las negras en su lugar? Jugaron peón G3, que es un movimiento de peón, no desarrolla nada, seguimos quedando totalmente pasivos y ese movimiento depende de que las blancas cooperen. Y afortunadamente para las negras, las blancas aquí cooperaron, capturaron este peón, lo que ahora justifica la idea. Pero el único problema es que solo funciona si tu oponente colabora. Y ahora sí, las blancas pierden el alfil justo aquí en E3, las negras atacan a la dama y como se dice en los memes, esto escaló rápidamente. Las blancas jugaron dama E2 cometiendo error grave y con esta horquilla las negras atacaron y capturaron la torre y de hecho siguieron atacando en las siguientes jugadas y remataron la partida bastante rápido. Así que el jugador de blancas con Elo 700 colapsó rápidamente ante ataques de una sola jugada. Pero esto cambia drásticamente cuando empiezas a enfrentarte a oponentes de nivel intermedio o ya oponentes de nivel avanzado. Comparemos esto con otra partida donde ambos jugadores tienen aproximadamente 1000 elo. Bien, aquí jugaban las negras y ¿qué se supone que deben hacer? Como siempre, desarrollar piezas y enrocar, ¿cierto? Alfil E7, enrocar, encontrar cómo desarrollar este caballo y demás. Las negras, sin embargo, jugaron peón G5, intentando ser más agresivas, no sé, tal vez amenazando con G4 al caballo o algo por el estilo. Alfil G2, las blancas se preparan para enrocar y las negras juegan dama E7 dando jaque. Bien, las blancas se cubren y desarrollan un alfil. Al mismo tiempo, las negras juegan alfil B5 intentando impedir una vez más que las blancas enroquen. Las blancas juegan B3 buscando avanzar el peón y neutralizar este alfil. Las negras desarrollan el otro alfil y esta vez así están atacando la torre. Pero las blancas lo vieron, movieron la torre y ahora G4, las negras siguen avanzando, esta vez el caballo es atacado y al mismo tiempo el caballo simplemente se va reubicando a una mejor casilla y ahora este en realidad está atacando y las negras decidieron cambiarlo. Ahora tras el intercambio la torre de las negras queda colgando en la esquina, las negras avanzaron el peón, ahora C4 se neutraliza este alfil y se le expulsa completamente. Atrás y al fin las blancas enrocan. Como resultado de todas estas jugadas de una sola idea, las negras solo desperdiciaron todo su tiempo. No trabajaron en su desarrollo mientras que las blancas sí, y las blancas no dejaron pasar nada, no cometieron ningún error grave y así las negras solo arruinaron su posición y desperdiciaron el tiempo. Así que esto es muy engañoso, ya que la misma estrategia que solía funcionar tan bien cuando tenías un Elo 600 empieza a jugar en tu contra cuando comienzas a enfrentar a oponentes más avanzados. El siguiente punto es algo que ocupa un lugar especial en mi corazón. Déjame mostrarte un ejemplo de que en esta posición era el turno de las negras y jugaron caballo A5 atacando a la dama. ¿Y qué hacen las blancas aquí? Caballo D5 contraatacando, haciendo lo mismo. La dama se aparta, ahora la dama blanca sigue atacada, las blancas juegan caballo 7 buscando esta horquilla y sí, es un error grave. Lo vemos, se entiende que pasaron por alto que esta casilla está controlada por el alfil, pero creo que hay un patrón más importante aquí porque he sido entrenador por los últimos 20 años y he analizado miles de partidas de estudiantes y no sé, pero la gente a menudo no puede resistir la tentación de atacar a la dama contraria. Es tan atractivo que los jugadores se meten en eso y descuidan cualquier otra cosa solo por perseguir a la dama. Tal vez ustedes me puedan explicar en los comentarios el porqué. Las negras por supuesto capturaron y las blancas, atrapadas en su obsesión, atacaron a la dama una vez más. La dama capturó gustosamente otra pieza y ahora tienes 2 piezas de menos al final. Así que básicamente la lección es deja de perseguir a la dama de tu rival a menos que ganes algo concreto. Y esto nos lleva al tercer error muy común, no dejes que ideas secundarias te distraigan del desarrollo. Déjame mostrarte a qué me refiero. Digamos que entramos en la apertura del alfil, las negras atacan al peón y las blancas les permiten capturarlo. Las negras piensan, bien, es un peón gratis y sin costo y sin pensarlo mucho, se lo comen. Bien, las blancas juegan caballo C3 atacando al caballo y las negras ven que su caballo está atacado, necesitan hacer algo al respecto y piensan, la solución más sencilla es intercambiarlo. Y todo esto tiene sentido, pero al mismo tiempo piensa bien en esto. Esta es ya la tercera jugada del mismo caballo que sigue dando vueltas mientras el resto del ejército no hace nada. Además de eso, las blancas recapturan con el peón D y ahora este alfil también se activa. Bien, la partida continúa y ahora las negras ven que este peón está colgando y juegan peón D6. De nuevo tiene sentido, el peón estaba atacado y de alguna forma lo defendieron.
Y aún así, después de este enroque, observa bien la posición. Las blancas casi terminan su desarrollo por completo, mientras para las negras todavía es difícil elegir el empleado del mes porque todos están sin hacer nada. Y ahora las negras piensan bien, voy a jugar alfil G4 clavando este caballo, o sea, la idea tiene sentido en general, pero de nuevo en la apertura tienes que desarrollar piezas y enrocar, ¿cierto? Esa es la prioridad. Así que aquí alfil G4 clava al caballo y aún así las blancas hacen lo que sería una desclavada fantástica. Caballo por E5, sacrificando la dama y yendo por este jaque mate que es espectacular. Pasando al error número 4, demasiados movimientos de peón. En esta posición juegan las blancas y decidieron jugar peón A3. Preparándose para avanzar este peón, las negras también jugaron F6 atacando al alfil, las blancas juegan B4 atacando a la dama retrocede y ahora el alfil se retira del peligro, las negras cambian, juegan peón E6 y ahora peón G4 atacando también al alfil. Y creo que aquí hay algo psicológico, porque hacer un movimiento de peón es básicamente muy fácil, literalmente solo mueves una pieza, en este caso un peón, una casilla hacia adelante, es de muy bajo riesgo, muy fácil de entender y por eso para nosotros los humanos resulta algo atractivo elegir eso, ya sabes, el camino del menor esfuerzo. Pero en realidad no es lo mejor, porque tus piezas son mucho más fuertes y como siempre tienes que desarrollarlas. Así aquí F4, las blancas siguen avanzando, las negras juegan A5 debilitando esta cadena de peones, en el flanco de dama B5 se captura, se recaptura, alfil D6, bien, ahora las negras atacan el peón, las blancas lo avanzan más y digo, es una jugada interesante, un sacrificio y sabes, ni siquiera critico esto porque estos jugadores no son principiantes, tienen puntaje de 1300 y el jugador de blancas usó aquí un ajedrez muy creativo, encontró algunas ideas muy interesantes para lanzar su ataque. Y ahora dama H2, jaque, el rey va a C8, ahora las blancas enrocan. Peón por G4, alfil G2, ok, ahora las blancas desarrollan, están pensando bien cómo continúo atacando al rey y probablemente pensaron en jugar D5, incluso avanzar el peón a C6 para llegar al rey. Pero aquí está la cuestión, piénsalo, un peón normalmente puede atacar dos casillas, que obviamente es mucho menos que cualquier pieza. Por ejemplo, aquí si pudieras poner la torre en juego, controlaría 14 casillas, 7 veces más. Es como, imagínate que te preparas para una batalla y puedes elegir tu personaje para luchar, y aunque puedes elegir a ese monstruo grande, peludo y feo, en su lugar eliges a un enanito. Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Ves? Así de esa manera aquí la torre sumaría muchísimo a tu poder total y en su lugar usas un pequeñísimo peón, algo insignificante, que es la pieza más débil que tienes. Sigue dama A5, ahora C6, las blancas casi logran llegar al rey, pero el jaque decisivo llegó antes. Y esto también nos lleva al quinto error más común. Movimientos instantáneos equivalen a errores instantáneos. En esta posición era el turno de las blancas y jugaron dama H3 apuntando al rey negro. Las negras jugaron dama C6 y ahora vemos que dama por H7 sería jaque mate de no ser por este defensor. En F6, por lo tanto, se jugó alfil G5 y se continuó con peón D4. Las blancas capturan esperando jaque mate e irónicamente lo recibieron. La solución era muy sencilla, bastaba con retroceder unas jugadas y tras la jugada de tu oponente preguntarte qué es lo que quiere. Aquí, cuando las negras jugaron dama C6 y las blancas se hubieran hecho la pregunta, seguramente habrían notado que se había construido esta batería y en el siguiente turno todavía las blancas tenían la oportunidad de observar esto y además este ataque al caballo. Y hay algo más que me parece de verdad interesante. Cuando miras a Magnus Carlsen jugando, a menudo parece algo confundido, ¿lo has visto? No puede ser, ¿cierto? El mejor de todos los tiempos no puede estar confundido en la mayoría de posiciones de ajedrez que ve, y creo que la razón en realidad es que se está conteniendo un poco, tratando de controlar sus emociones, disciplinándose para evitar hacer movimientos impulsivos y en cambio pensar las cosas a fondo, y si el GOAT lo necesita, probablemente nosotros también. El error número 6, tomarás y te arrepentirás. Si eres suscriptor de este canal, probablemente ya conozcas muy bien esta regla, pero es tan común que de todos modos tiene sentido reforzarla. En esta posición era el turno de las negras, que podrían por ejemplo jugar algo como F5. Si conoces nuestros videos de la defensa holandesa, eso es lo que las negras podrían intentar hacer aquí, pero en su lugar capturaron aquí. Bien, las blancas recapturaron y luego las negras tomaron aquí, tomando el caballo. Al principio puede parecer que no es gran cosa, estamos cambiando una pieza menor por otra pieza menor, simplemente un intercambio igualado. Y cambiar piezas se siente como una solución fácil, ya sabes, cuantas menos piezas tengas, menos piezas haya en el tablero, más fácil será tomar decisiones.
Además, cuando intercambias las piezas del oponente, reduces el riesgo de que te ataquen en el futuro y por lo tanto todo se siente más fácil y más seguro. Pero ambas cosas en realidad se anulan cuando piensas en ello desde la perspectiva de tu oponente también. Cuando intercambias piezas no solo te facilita las cosas, sino que también se las facilitas a tu oponente. Así aquí, tras un par de jugadas más, ahora alfil C6 ataca la torre, esta retrocede y fíjate que en este punto se hace bastante difícil incluso mover para las negras. Mira, piénsalo, ahora tuvo que llevar el caballo de vuelta a D7 porque esta torre no puede moverse y esta otra tampoco. El alfil blanco hace un gran trabajo y la dama también tiene un alcance muy limitado de acciones. En general es bastante difícil que las negras hagan algo. Y ahora, ¿por qué pasó eso? Bueno, retrocedamos, volvamos unas jugadas atrás. Mira esto, las negras tenían unas piezas activas, ¿cierto? Este caballo era su pieza más activa y lo intercambiaron. Luego tenían este alfil, que también era muy activo, y lo intercambiaron. Y así, una vez que las negras intercambiaron todas sus piezas activas, se quedaron con las peores piezas, las más pasivas. Y además tiene sentido, pues no puedes intercambiar una pieza muy mala dado que es muy pasiva. Ejemplo, no se puede intercambiar fácilmente esta torre de B8, está escondida. Solo puedes intercambiar tus piezas activas. Ese es el problema. Así que la regla es evita los intercambios sin motivo porque solo intercambias tus piezas activas y normalmente solo ayudas a tu oponente. Y el siguiente error es no calcular tus jugadas. Veamos cómo deberías hacer esto. En esta posición jugaban las negras. Este peón en F7 está atacado y notando esto se decidieron a jugar alfil E6 para cubrirlo. Y aunque en general tiene sentido, las negras fallaron en hacer este cálculo. ¿Cómo se hace esto? Tienes que considerar los jaques, capturas y amenazas de tu oponente. En otras palabras, los movimientos forzantes, porque son los más peligrosos para ti. Aquí se capturó en E6 y en este punto las negras ya se dieron cuenta de que lamentablemente no pueden recapturar porque la torre capturaría en F8 y simplemente se perdería esta torre primero y luego también la otra gracias a que las torres blancas se apoyan. Muy triste esto. En la partida, en lugar de capturar aquí, las negras optaron por rey E7, se capturó el peón en F7 con jaque, las negras vieron, oh, hay un alfil gratis, lo capturaron y les dieron mate. Y por supuesto, feliz Navidad, solo un rápido recordatorio de que mi oferta navideña sigue activa, acelera tu Elo 2000 y la super colección tienen máximo descuento ahora mismo. Si son lo que buscas, mira los enlaces y disfruta de las fiestas.